Bienvenidos amigos a Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estoy con Francisco Zuniaga de nuevo. Gracias Francisco por seguir esta conversación que mantuvimos ayer. Hoy nos toca hablar de dos temas que dejamos pendientes contigo, que es uno, El pasajero de Truman, que da para mucha tela que cortar. Y otra es tu más reciente publicación, que es el libro sobre los navegantes del Magallanes. Y ahí vamos a hablar de esa pasión que nos une a caraquistas y magallaneros. Bueno, claro, necesariamente una relación dialéctica. Exacto, eso es lo que llaman la complementariedad de los opuestos. Claro, sin duda. El yin y el yang. Exacto. Imagínate un campeonato sin Caracas, no me lo imagino. No podríamos vivir sin chalequear a los magallaneros. Igual. Pero bueno, eso es una rivalidad que nos da oportunidad a los venezolanos a ser como hemos sido siempre, muy echadores de broma, muy ocurrentes, pero a la vez muy hermanos, muy que no sabemos siempre. Bueno, eso pasa mucho entre los hermanos, que se pelean por todo. Claro, pero fíjate que el béisbol en particular es un juego, yo creo que el béisbol es el juego de Venezuela, porque es un juego que va mucho con el carácter del venezolano. Si el fútbol, la intolerancia entre los fanáticos, bueno, la vemos todos los días en la prensa, sí. En los países donde el fútbol es el deporte nacional, sí. No hay tolerancia entre los fanáticos, bueno, hay mucha violencia. De hecho, yo veo con preocupación que aquí también, si los fanáticos del fútbol aquí, sin que medie ninguna razón histórica, pues de la noche a la mañana tú ves unas rivalidades con unos niveles de intolerancia que no tienen nada que ver con la forma como nosotros hemos llevado la afición deportiva, que básicamente ha girado en torno al béisbol. El béisbol es un juego muy tolerante. Tú vas al estadio y te sientas al lado de una persona que tiene una franela del otro equipo, nunca la has visto, y de repente terminan tomando cerveza juntos y celebrando el juego. Mientras que en el fútbol, a los fanáticos los hinchas, como se le dice en el fútbol, sí. De una divisa, tienes que sentarlos separados, incluso físicamente. En Buenos Aires, cuando juega Boca y River, cuando hay esos clásicos, entonces la separación la hacen desde calles antes de llegar al estadio. Sí. Igual pasa en Inglaterra con los hooligans. Y tienen que salir primero los del equipo visitante y después dejan salir a los equipos. Sí, hay deportes que estimulan ese lado barbárico, esencialmente. Eso quizás tenga que ver con la dinámica y el tipo de juego. Hay quienes vinculan y relacionan al fútbol con ciertas cuestiones atávicas, la partida de caza primitiva, decía Desmond Morris, aquel que escribió El Mono Desnudo. Yo estuve en Tikal, en las ruinas de lo que fue esa ciudad maravillosa de los mayas, y vi donde ellos practicaban este juego de pelota que son los ancestros del fútbol, ¿no? Y de todos estos juegos. Y la verdad es que sí, hay algunas cosas que era realmente violento, ¿no? Claro. El béisbol es otra cosa. El béisbol un juego es pausado, un juego muy cerebral. Pausado, donde lento. se involucran habilidades igualmente físicas, pero hay mucho de No hay contacto, mentalidad. no es un deporte de contacto, de tanto como contacto, el fútbol. Es peligroso, sí, también. Pero Bueno, te pega un pelotazo o un batazo. Bueno, eso en los Juegos de Magallanes se incrementa. Sí, bueno. Porque cuando hay tanta pasión de por medio. Y sobre todo que el público empuja, pues. Sí. Empuja el desempeño de los jugadores, ¿no? Los jugadores juegan como unas cuantas revoluciones más en materia. Y la dinámica que marca el venezolano no es justamente el respeto. Es siempre muy agresivo en sus críticas. Y bueno, los managers de tribuna son conocidos por ser implacables, ¿no? Y bueno, es muy fácil. Hace poco me contaban un cuento, en el bautizo de tu libro, Miguel Delgado Esteves me decía que Carrasquelito hizo una vez un comercial, una cuña para Caldera. Sí, claro, me y acuerdo en uno de esos juegos, cuando estaba dirigiendo el Caracas en el año 82, bueno,
los pitchers le fallaron, metía un relevo y lo seguían dando batazos y tal, hasta que alguien, por supuesto, en la tribuna le gritó, bueno, ¿por qué no traes a Caldera? Porque él decía en el comercial que en los momentos de apremio había que traer el mejor pitcher, el pitcher más experimentado. El mejor pitcher era Caldera. Sí. Trae Caldera, es una cosa lógica, ¿no? Sí. Bueno, esa rivalidad, no sé si fue en un juego Caracas-Magallanes, pero ha podido ser, ¿no? Sí, es lo más probable. A lo mejor hasta fue un magallanero que se lo brindó. Pero me contabas cómo había nacido tu afición por el Magallanes y tiene que ver con tu papá. Mi padre, claro. Como yo creo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Sí. No se hace fanático de un equipo, adopta el equipo paterno, pues. Si las relaciones con tu padre son buenas, si no son buenas, a lo mejor adopta. Yo tenía una muy buena relación con mi papá, pero mi papá, a pesar de que yo creo que él era caraquista, él los deportes no lo entusiasmaban tanto. Y bueno, a la final él siempre iba al béisbol y estaba, no siempre, pero sí. No, yo heredé. No era fanático, pues. Heredé de mi papá, yo me llamo como mi papá, Francisco Zuniaga. Él era sastre. Yo heredé de él la cosa de ir siempre al equipo menos favorito, ¿no? Ajá. Entonces, en el béisbol de las Grandes Ligas... Bueno, tú viviste una época muy dura del Magallanes, entonces claro. Eso de alguna manera fijó Claro, una condición trágica ahí. Sí, pero fíjate, por ejemplo, en el béisbol de Grandes Ligas mi papá era anti-yanquista, iba al equipo que jugaba contra los Yankees, y yo también heredé eso. Ajá. En el fútbol iba contra Real Madrid, yo también heredé eso. Bueno, eso era lo que yo le decía un poco a Marimonte, los caraquistas no necesitamos a los magallaneros para referenciarnos. Siempre tenemos una existencia propia, mientras que el Magallanes nada más va al equipo que el underdog, que vaya contra llaman, el Caracas. El underdog, que llaman los ingleses. No, y progresivamente hemos ido ganando esa pelea contra el Caracas también históricamente, sí. ¿No? Y en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿sacas la cuenta? No, ¿de qué? ¿Los campeonatos? Magallanes ha sido el más ganador. Bueno, en la bueno, serie... tú sabes que Mari Monte me comentó, mira, este es el colmo, que en el siglo XIX, en el finales del siglo XIX, había habido un equipo que se llamaba Caracas Baseball Club, y que estaban investigando, que había una serie de expertos caraquistas investigando a ver si ese equipo había quedado campeón alguna vez, para sumarle eso a los famosos 20 campeonatos. No. Nosotros necesitamos esas trampas para tener el liderazgo absoluto en la Liga Venezolana de Béisbol. Además que la playa de peloteros que ha dado bueno, ambas, yo creo que, por supuesto, uno privilegia la historia de la divisa de la que eres aficionado, pero... Bueno, pero en algo podemos estar de acuerdo, que la rivalidad de Caracas y Magallanes tiene que ver con ser los equipos de mayor éxito en el béisbol venezolano. Sí, pero esa tradición también existía cuando claro no que era hay que eso. reconocer a los demás, etcétera, pero cuando juega Caracas Magallanes no hay ningún otro espectáculo. Son dos equipos nacionales, tienen muchas características que llevan a... Pero cuéntame de la investigación de este libro, de cómo se Bueno, originó. este libro se llama Crónica de una devoción. Así se llama, ¿no? Magallanes, Crónica de una devoción, que es la que yo he sentido por el Magallanes desde niño. O sea, que reconoces como magallanero que es una cosa religiosa. Pues. Bueno, sí, el fanatismo deportivo no tiene razones, es una cuestión dogmática como la religión, no tiene esas características. Ajá. Entonces, es eso, mi afición al Magallanes, lo que pensaba de niño, un poco nostálgico de esa década de los 60, cuando Magallanes perdió consuetudinariamente, lo que pasó en los 80, mis primeros juegos en el universitario. ¿Quién fue esa figura del Magallanes que a ti te deslumbró? De niño, Camaleón García. El Camaleón García. Camaleón García. ¿Cómo era el Camaleón? Era gordo. ¿Cómo era para ti, para tus ojos? Bueno, era un héroe y tenía todas las virtudes del héroe. Pero lo curioso del asunto es que yo nunca había visto a Camaleón García. O sea, porque tú escuchabas los juegos por radio. Claro. Entonces yo me imaginaba cómo es un héroe. Tú lo ves en los suplementos, un tipo musculoso, atlético.
Pero no, Camaleón García era un gordo Sí. que jugaba pelota. Y Y luego- yo me imagino que el afecto que le tenía a todo el mundo tenía que ver con eso. Luego los importados, ¿no? Del Magallanes. Los famosos, la el época poder del negro, 70, poder el negro. poder negro. Como no. No, Magallanes es un equipo Pero tú me comentabas que también este equipo del año pasado y estos jóvenes que han surgido, ha sido el mejor Magallanes de la Yo historia. creo que el equipo que quedó campeón hace 2 años, Se merecía ganar, por eso los que sí, puso en juego, pues, indudable. en un momento determinado, en la final Magallanes era un equipo de puro Grandes Ligas, todos los que jugaban eran Grandes Pero ¿y Ligas. qué clase de Grandes Ligas también? Y algunos muy buenos, Pablo Sandoval, Elvis Andrews, son estrellas en el juego allá. Jesús, ¿cómo se llama? Rivera, Sí, sí, Juan, sí. Juan Rivera. Juan ¿no? Rivera. Andy Chávez, Ramón Hernández, sí. Un Sí. equipo Grande Liga. Mira, vamos a hablar del Pasajero de Truman, ¿Cómo no? que es un gran libro y es un libro que ha tenido un éxito además, que eso ha venido, me imagino, en tu caso añadido, porque tu pasión es escribir, no vender libros. No, pero siempre es bueno y ayuda mucho a la pasión de escribir el que el libro se vende. No, pero es cierto, sí, independientemente de la parte crematística, que es importante, yo no, Sí. que yo, ay, no, a mí Exacto. sí me importa, claro, porque me importa el dinero, pero es mucho más importante el reconocimiento Sí. que tú recibes por vía de los lectores que te Sí. paran, te preguntan, te saludan, te quieren que tú ¿Qué les te firmes llamó el la libro. atención del caso de Diógenes Escalante? Es también una historia infantil, ¿no? Diógenes Escalante siempre fue un personaje interesante para mí desde niño. Eso que tú llamas el héroe roto, que también Es mencionabas un héroe ahí, roto que los entre ellos a venezolanos... Jovito Villalba. No, es que los venezolanos somos expertos en generar y en romper a veces a nuestros propios héroes, Sí. ¿no? Lo vemos a diario. Pero con- en este caso particular es algo que tiene que ver más con una cosa que no sé si podemos llamar azar, destino. Sí, en el caso de Diógenes Escalante fue una infortunada enfermedad, pues, que cualquiera pierde la razón y él la perdió. Ahora, a mí el personaje me resulta atractivo desde niño porque mis padres, que además, aparte de magallanero, era URDista, Sí. culpaba a la mala suerte que Diógenes Escalante se hubiese vuelto loco y que haya pasado todo lo que hubiese pasó. entonces permitido o abierto la posibilidad de la Revolución de Octubre, del golpe del 18 de octubre del 45, que llevó a Acción Democrática al poder y que lo convirtió en el gran partido nacional. Ujú. Mi papá lamentaba eso, porque mi papá era antiadeco, era Sí. URDista. Entonces, él abrazaba la tesis del medinismo, de que, bueno, Medina era un presidente muy democrático, que no debieron haberlo derrocado, que si no hubiesen derrocado a Medina, que venía Diógenes Escalante, y Diógenes Escalante era un señor que vivía en Estados Unidos, que era el embajador, y cuando vino se volvió loco, y entonces eso Y fue era el un hombre golpe de de- consenso en eso. y era el hombre del consenso. Entonces, claro, y yo sí uno empieza a pensar, bueno, entonces todas las cosas malas que nos pasan tienen que ver un poco con este señor que se volvió loco, ¿no? Y eso Claro, y siempre... también las cosas buenas tienen que ver con la fatalidad, porque todo depende de cómo uno asuma ¿Dónde te lo que ubiques, te no? sucede, ¿no? Claro. El caso es que, bueno, yo siempre que veía el nombre de Diógenes Escalante o algún escrito sobre Diógenes Escalante, pues me detenía y lo leía con cuidado. Y fue ese ir acumulando a lo largo de los años información sobre ese personaje. Siempre me pareció una gran historia, porque yo creo que al Claro. final tú como narrador narras historias y si la historia es buena, pues hay mayor oportunidad de que escribas una buena obra, ¿no? Y declaraste que varios cineastas, entre ellos Carlos Cien o Carlos Castillo, con que habías hablado del tema, llevar esta historia al cine iba a ser complicada, decían ellos. No, sí, claro. Pero considero- esta es como una gran historia, un gran libro. Bueno, hay un grupo de y- cineastas jóvenes, Javier Melero, el encargado de dirigir la película y escribir el guión de Pasajeros, que están... Ya está en bueno, producción. no, ellos Están en está muy, preproducción. muy embrionaria la cosa todavía, ¿no?
Y ya va a ser, ya es un hecho, ya tienen los derechos. Sí, ya ellos tienen los derechos y, ¿cómo no? Sí, eso está avanzado desde ese punto de vista. ¿Por qué escogiste a gente joven y de actores No, nuevos? ellos escogieron, ellos ¿Ah, me sí? escogieron a mí. Ellos se me acercaron y me plantearon un proyecto y además a mí me parece que él es una persona muy talentosa. Está bien. Y dije, bueno, vamos a... ¿Y ese tema te interesó por alguna otra razón que no fuese esa historia de la política en tu casa? No, porque es que además a mí la política me interesa mucho. Yo soy un homus politicus. Sí, pero además Sí. un escritor y esa trama la visualizaste de manera... Porque yo le dediqué a la política literaria. buena parte de mi tiempo también. Yo milité, activé políticamente. ¿Y qué encontraste en todo el proceso de escribir? Al final de escribir el libro. O sea, no es que el tema te no, captivó, te ese apasionó fue para mí realmente muy placentero escribir ese libro. Yo me emocionaba escribiendo el libro, con cada cosa más bien la curiosidad se me potenciaba. Entré en contacto con gente increíble, o sea, Hugo Orozco, Ramón J. Velázquez, María Teresa Escalante, una de las hijas de Diógenes Escalante, con quien logré hablar. Gente, cónchale, aprende mucho. ¿Y qué concluyes ahora con los años de si fue realmente una fatalidad el hecho? No, Porque yo es soy... imposible saber qué hubiese pasado. Claro, imagínate, es una especulación, pero yo creo que... yo normalmente tiendo a pensar que lo mejor es lo que pasa. Sí. Pero en el caso de Diógenes Escalante, yo creo que él no habría podido, vamos a suponer que él no enfermaba, y se podía mantener, y efectivamente llegaba a ser un presidente para dirigir una transición de un régimen de 45 años, de 46 años. Estamos hablando de un régimen que tenía 46 años en el poder, que es el régimen castro-gomecista, ¿no? Sí. Ese régimen tiene 46 años en el poder y se trata de desmontarlo. Ahora, ¿era posible que un hombre como Diógenes Escalante llevara un proceso gobernado, tú sabes, con la sistemática y con la coordinación que hace falta para desmontar todo aquel aparataje y que recibiera de las fuerzas políticas el apoyo necesario para hacerlo? Yo creo que un presidente de consenso no lo habría podido hacer. De hecho, y la referencia que tomo es que Gallegos, 3 años después, habiendo ocurrido una asamblea constituyente, habiéndose fortalecido y creado las instituciones que no existían en el 45, siendo ya los partidos los protagonistas de la vida política nacional, bueno, Gallegos ganó las elecciones con el 70% de los votos y lo derrocaron 8 meses después. Sí. O sea, eso te da una muestra de cuán enraizado está el débil era la caudillismo también, que es otro tema. Bueno, subyacente sigue estando y ha estado históricamente presente. Siempre. Pero no solamente en Venezuela. Claro, pero lo que ocurrió con Gallegos te da una idea de cuán débil era el proyecto en manos de Escalante. Él no tenía la capacidad política ni el apoyo político para lograr la empresa que se proponía realizar. Es mi especulación. Todas caben. Nos quedan 2 minutos, Francisco, para hablar de tu nuevo proyecto, si es que puedes mencionar por dónde van los tiros ahorita. No, los tiros van por aquí. Yo escribí La Otra Isla, después escribí una novela que se llama Esta Gente, que como se publicó en Colombia y aquí no llegaron suficientes ejemplares, la gente la conoce muy poco, pero es una novela que va sobre la misma temática de la Otra Isla. Es una especie de trilogía margariteña que quiero hacer y estoy trabajando en la tercera, en la que sería la novela que cierra el ciclo. Y háblanos un poquito más de Esta Gente. Esta Gente es una novela, a mí me gusta mucho, pero es una novela... ¿Cuál te gusta más de todos tus libros? La Otra Isla. Sí. Sí, claro. A mí me gustó Esta Gente porque esta gente es un grupo de ancianos margariteños que ante la situación que estamos viviendo ahora y por una vieja aspiración
que ellos tienen y por un error que hubo en la cuestión del acta de la independencia, se plantean la independencia de Margarita, que Margarita pase a ser un Estado libre e independiente. Muy consono con lo que está pasando en España, con Barcelona. Con La ventaja de Margarita es que Margarita está separada territorialmente. Sí. Y claro, cuando ellos hacen eso, pues, bueno, el Estado los arremete contra ellos y el resultado es trágico, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de esa trilogía, de esa última parte. ¿Cómo no? Venimos aquí a hablar de ella. Y conversar de nuevo contigo, Francisco. Gracias. Gracias por su sintonía. Los espero en la próxima edición de Toda una Vida.